Lamentablemente ya no es novedad que todo está más caro. Los alimentos, los combustibles, la ropa, absolutamente todo. Los niveles de inflación han alcanzado máximos históricos y cada día vemos cómo nuestro dinero nos alcanza para menos cosas. Sin embargo, los precios de la vivienda son los que más preocupan en estos momentos. El precio de las casas y departamentos ha subido de manera muy exagerada en los últimos años. De hecho, mira el siguiente gráfico. Este es el precio promedio de las casas en Estados Unidos y como ves siempre va al alza. Es decir, que aumentan los precios año tras año. Sin embargo, si miramos el precio promedio de las casas en Estados Unidos para el año 2009, estaba alrededor de los $208.400. ¿Te acuerdas de lo que pasó en esos años? Así es, la gran crisis económica de 2008, provocada principalmente por la explosión de la burbuja inmobiliaria en ese país. Y desde ese año en adelante, el precio de la vivienda no ha hecho más que aumentar. De hecho, el precio promedio a finales del primer trimestre de este año alcanzó los $428.700, casi medio millón de dólares. Y ojo, porque este es solo el promedio. Esto significa que el precio de la vivienda en ese país ha subido más de un 100%, es decir, más de duplicado en los últimos 13 años. Y esto no solamente pasa en Estados Unidos, esta es una realidad que podemos ver también en nuestros países. Y podríamos pensar, pero bueno, esto es algo natural del mercado inmobiliario. Históricamente han subido de valor y no hay nada de malo en esto. El problema es que este movimiento no es natural del mercado. Esto es por culpa de la manipulación de precios por parte de alguna de las corporaciones más poderosas del mundo. Y en el video de hoy te vamos a contar quiénes son, cómo lo hacen y cómo nos afecta a nosotros. ¿Te interesa? Empecemos entonces. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Sebastián y aquí hablamos sobre ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte más videos como este. Bueno, antes de empezar, déjame contarte de que hemos abierto las inscripciones para la segunda generación de nuestro curso de cero a inversor. En este curso vamos a repasar todos los fundamentos sobre la bolsa de valores, aprenderemos a analizar ETFs, luego juntos vamos a diseñar tu portafolio de inversión y finalmente harás con nosotros tu primera inversión. El curso consiste en 4 clases en vivo, además de material adicional y el acceso a una comunidad exclusiva para que puedas resolver todas tus dudas junto a nosotros. Así que si quieres comenzar a invertir desde cero con nosotros, te dejo el enlace al curso en la descripción. Ahora sí, empecemos con el video. Antes de ver quiénes son los responsables de esta manipulación en los precios del mercado inmobiliario, veamos la situación actual y en qué momento nos encontramos. Este que ves aquí es el Case-Shiller Index. Este es un indicador que nos permite ver el incremento en el precio de las propiedades en Estados Unidos. Y como ves, ha tenido un incremento explosivo desde inicios de la pandemia en marzo del 2020. Esto se traduce, por supuesto, en que el precio promedio de la vivienda en ese país ha subido drásticamente en los últimos 2 años, concretamente un 38.9%. Esto representa una de las alzas de precios más grandes de la historia en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Imagínate, esto significa que a día de hoy necesitas casi un 40% más de dinero para poder comprar la misma casa que podías comprar en 2020. Y bueno, y si esto no es una burbuja, ya no sé lo que es. Vale, pero esto es en Estados Unidos. ¿Qué habrá pasado en otros países durante este mismo periodo? ¿Habrá subido tanto también el precio de la vivienda? Según un estudio de la consultora Knight Frank, en el año 2021, el precio de la vivienda a nivel mundial subió en un 10.3%. Y para este primer trimestre del año 2022, señalan que ha habido un incremento anual de un 11.5%, siendo la subida de precios más rápida desde 2004. Según este reporte, en Latinoamérica, en concreto en Santiago de Chile, es la ciudad que ha reportado el mayor incremento en el precio de la vivienda con un 8%. En Ciudad de México, el incremento ha sido de un 6.2%, en Madrid de un 7.2% y en Miami, ojo, porque en Miami el precio de la vivienda ha subido un 30% en los últimos 12 meses. Te dejo abajo en la descripción el enlace al reporte por si quieres ver los datos de tu ciudad. Vale, pero quizás también los salarios han subido al mismo ritmo. Entonces, aunque el precio de las casas haya subido, las personas aún pueden comprar y permitirse el sueño de la casa propia. Veamos si esto es cierto. Según datos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el salario promedio de España, por ejemplo, en dólares en el año 2020 era de $37.914 y para finales de 2021 terminó en $39.480, es decir que solo subió un 4.1%. En México, el salario promedio en 2020 era de $18.016 y en 2021 de solo $16.610, es decir que en México no
solamente se volvió más caro comprar una casa, sino que además el salario promedio cayó en un 7.8%. En Chile, el sueldo promedio en el año 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, fue de 635.000 pesos. Pero ojo, porque este es el promedio, porque la mediana es de 420.000, es decir, que el 50% de la población gana 420.000 o menos. Y para finales de 2021, el salario promedio habría incrementado en un 6.8%. Sin embargo, teniendo en cuenta la variación del IPC, o sea, la inflación, el salario real habría caído un 0.8%. Y en Estados Unidos, en el año 2020, el salario promedio era de $72.807 anuales. Y para el año 2021 subió a 74.738. Es decir, un incremento de un pobre 2.6%, ni cerca del incremento que hemos visto en los últimos meses en el precio de la vivienda. Así que, como vemos, no. Los sueldos no han subido al mismo ritmo que el precio de la vivienda, por lo que cada vez se aleja más el sueño de nuestra casa propia. Y este fuerte incremento en el precio de la vivienda no es simplemente una consecuencia del sistema capitalista en el que vivimos, sino que tiene algunos responsables. Primero, hablemos de una empresa que probablemente es muy desconocida para todos, y es Invitation Homes. Esta empresa es una empresa de inversión inmobiliaria que formaba parte de Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo. Pero ojo, es Blackstone, no BlackRock, que sí, se le parecen en muchas cosas, pero no es la misma empresa. Bueno, Invitation Homes es uno de los mayores dueños de propiedades habitacionales, es decir, de casas y departamentos en alquiler en Estados Unidos. Se estima que a día de hoy la empresa tiene más de 90.000 propiedades a lo largo del país. Y si bien este puede parecer un porcentaje pequeño de todas las casas y departamentos que hay en Estados Unidos, estos números están creciendo de forma muy acelerada. De hecho, en 2021, según un artículo del New York Times, el 18.4% de las propiedades residenciales que se vendieron en Estados Unidos fueron a parar a manos de empresas de inversión como por ejemplo Invitation Homes o un viejo conocido, ahora sí, BlackRock. BlackRock, por si no la conoces, es la firma de inversión más grande del mundo y es el accionista mayoritario de la mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Para que te hagas una idea de lo gigante que es esta compañía, para enero de este año BlackRock alcanzó la exorbitante cifra de $10 billones bajo gestión. Esto es casi el 50% del Producto Interno Bruto de todo Estados Unidos, la economía más grande del planeta. A día de hoy se estima que BlackRock tiene más de $600.000 millones en inversión inmobiliaria. Pero el problema no es que estas empresas o firmas de inversión sean dueños de parte del mercado inmobiliario. El problema es el tipo de casas que están comprando. El negocio de estas empresas es comprar y alquilar propiedades, pero no las grandes mansiones de lujo o propiedades de alto valor, porque claro, este tipo de propiedades no son tan lucrativas para ellos. Finalmente, esas casas raramente se alquilan. La gente que tiene dinero para vivir en una propiedad, por ejemplo, de 400 metros cuadrados con jardines y piscina, generalmente tiene el dinero para comprarlas, no necesita alquilar. Según un reportaje de Slate, estos gigantes de Wall Street están comprando las propiedades más accesibles, las que típicamente compra la clase media. De hecho, en algunas ciudades de Estados Unidos, estas empresas son dueñas de más de un 20% de todas estas casas. Y esto, por supuesto, que dispara la demanda y hace que el 80% restante de las casas aumente fuertemente su precio. Bueno, además que BlackRock o Invitation Homes no están en las mismas condiciones que tú o yo. Ellos tienen tanto capital que por supuesto no les molesta pagar hasta un 20% más por la misma propiedad. Todo esto simplemente para asegurarse la propiedad y poder manipular los precios del mercado inmobiliario en esa ciudad. Esto no solamente hace aumentar el precio de la vivienda de forma artificial, sino lo que más preocupa es que deja a cientos de familias sin la posibilidad de competir por una casa a un precio justo. Vale, pero yo no vivo en Estados Unidos, entonces ¿qué me importa todo lo que me estás contando? Aquí las cosas son muy distintas. Vale, partamos por ver el caso europeo. El precio de la vivienda se ha disparado también en las grandes ciudades europeas. Según cifras de Eurostat, el precio del alquiler se ha incrementado en un 16% desde 2010 y el precio de la venta de propiedades ha sufrido un alza de un 36%. Blackstone, los antiguos dueños de Invitation Homes en Estados Unidos, controlan más de 117.000 propiedades a lo largo de Europa. De hecho, en España concretamente, son dueños de más de 40.000 propiedades, lo que los convierte en la empresa con mayor cantidad de propiedades de alquiler en ese país. Y en Chile ocurre algo muy similar, aunque no vemos a BlackRock o a Blackstone directamente, aquí tenemos otros responsables. Según un estudio donde se analizaron todas las compras de vivienda entre 2011 y 2016 en Santiago, concluyeron que solo 3 empresas fueron responsables de casi un 10% de
todas las compraventas registradas en estos 5 años. Estas empresas son Penta Vida, compañía de seguros, Hipotecaria La Construcción y el Banco Santander. En la tabla vemos como, por ejemplo, la empresa Penta Vida, compañía de seguros, adquirió más de 1000 departamentos en este periodo analizado, representando un poco más del 5% de las transacciones totales. De hecho, si miras el siguiente gráfico del sitio web de la misma compañía, señalan que un 42.76% de sus inversiones son en el sector inmobiliario. Según el estudio dicen, mientras más capacidad de inversión en propiedades inmobiliarias se tiene, la inversión se realiza sobre propiedades más pequeñas. En este sentido, un tamaño pequeño de la vivienda mejora el rendimiento del capital a invertir. Es decir, que ocurre exactamente lo mismo que veíamos en el caso de Estados Unidos. Estas empresas están comprando las viviendas más pequeñas, aquellas con las que aspira una persona de clase media. Bueno, sin ir más lejos, nosotros mismos hemos visto lo problemática que es esta situación. Hace un año, cuando aún vivíamos en Berlín, queríamos cambiarnos de casa. Vivíamos en un departamento muy pequeño, de solo 36 metros cuadrados, y que no tenía más que solo una habitación. Entonces ahí estaba nuestra cama, el sofá, la mesa para comer, absolutamente todo. Y claro, cuando empezó la pandemia, también teníamos que meter escritorios, sillas y todo lo necesario para poder seguir trabajando desde la casa. Y bueno, si ya has visto alguno de nuestros videos más antiguos, ya has conocido nuestro antiguo departamento. Y no había mucho más de lo que salía en cámara. Entonces fue ahí cuando dijimos, vale, busquemos otro departamento porque este se nos está quedando muy pequeño. Por suerte, como teníamos buenos trabajos, teníamos también un buen salario. Así que por esta parte no era un problema pagar por un piso un poco más grande. Pero al comenzar nuestra búsqueda nos dimos cuenta de que la gran mayoría de departamentos en Berlín era de solo 2 empresas, Deutsche Wohnen y Akelius. Estos son 2 conglomerados gigantescos que controlan buena parte de los departamentos de la ciudad. Y claro, ellos dictaminaban los precios de los alquileres. De hecho, en esos momentos se hablaba de que estas 2 empresas, para poder inflar de forma ficticia el precio de la vivienda, mantenían muchos de estos departamentos sin alquilar, solo para poder así disminuir la oferta y manipular los precios del mercado. La verdad es que estas situaciones son muy preocupantes y están pasando a lo largo de todo el mundo. No solo encarecen de forma artificial nuestro costo de vida, sino que también le quitan el sueño a muchas personas o familias de finalmente tener su casa propia. Pero si aún así estás interesado en comprar una casa y quieres evaluar tu situación particular, te recomiendo de que vayas a ver este video que te dejo aquí. Nos vemos allá. ¡Chao!